Hoy quisiera que por favor enfocáramos nuestra atención en el versículo 6 y 7. La declaración de Jesucristo, quien se atribuye ser el único camino, la única verdad y la única fuente de vida. Siguiendo con nuestro estudio de lo yo soy de Jesús, hoy nos corresponde mirar qué significan estas palabras. Jesucristo se atribuye ser en esta frase el todo de la vida del ser humano. Y es muy importante llegar a buenas conclusiones porque vivimos en una época donde la confusión espiritual y el relativismo moral reinan e imperan en este siglo. Y tú lo puedes ver en nuestras conversaciones día a día, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las aulas de universidad, incluso en los colegios. Se repite una idea que suena tolerante, pero es muy peligrosa, y es que todos los caminos llevan a Dios. O en su versión más moderna, cada uno tiene su propia verdad. Pero según esta visión del mundo, no importa qué es lo que creas o qué tanto lo creas, sino que seas sincero en lo que crees. Así, la espiritualidad se ha convertido en un asunto completamente subjetivo, donde la experiencia personal tiene mucho más peso que la verdad que es objetiva. Y al mismo tiempo, el ser humano continúa desde tiempos inmemorables buscando una respuesta y buscando sentido a la vida, buscando dirección, buscando algo que llene ese vacío que no lo puede llenar el éxito, ni el dinero, ni las relaciones personales, ni la religión tradicional. Muchas personas, o de pronto el más inteligente diríamos, que ha buscado la inteligencia o la salvación en la meditación o incluso en la ciencia, en el arte, en la política, o como hoy se dice, la forma de autoayuda. Hay quienes que creen que la respuesta está dentro de uno mismo, o otros piensan que simplemente no hay respuesta. Pero en medio de este mar de opciones, en este sinfín de caminos, hay una afirmación que todavía tiene un eco en la humanidad, y es que Jesucristo, un humilde carpintero de Galilea, se atrevió hace más de 2000 años a decir que Él es el camino, y es la verdad, y es la vida. Y para muchos es ofensivo, y el diablo quiere crear en la mente del hombre del siglo XXI mucha confusión, diciendo que alguien que declare una verdad absoluta, este hombre está loco. Pero la Escritura muestra que la frase de Jesús es exclusiva y nadie en la historia de la humanidad se atrevió a decir esto. Entonces, ¿cómo puede alguien afirmar que solo Él tiene la verdad? ¿Cómo se atreve alguien a decir que fuera de Él no hay camino hacia Dios? Estas preguntas surgen con fuerza, pero considera esto, querido niño o amigo, o joven que no has creído en Cristo. ¿Y qué tal que Jesús tenga razón? ¿Y qué tal que las palabras de Jesús no sean arrogancia, sino compasión? ¿Qué tal que la exclusividad de Cristo no sea una barrera, sino más bien sea una puerta abierta? Así que en esta pequeña enseñanza vamos a examinar la declaración de Jesús, no solo desde la vista de la fe, sino vamos a usar un recurso argumentativo que llamaremos hipotético. Es decir, vamos a crear una duda. ¿Y si consideraremos estas hipótesis que voy a plantear como si fueran verdaderas? Pero vamos a concluir o a responder estas preguntas mostrando las consecuencias de cada una. Las palabras de Cristo no fueron dichas en un aula de filosofía o en el areópago o incluso en la sinagoga. Las palabras de Cristo fueron dichas en la víspera de su crucifixión, es decir, justo antes de morir. Jesús se preparaba para dar su vida por sus discípulos. Y es aquí donde Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que no importa si vienes de una formación religiosa
o si nunca antes has abierto una Biblia. Hoy Jesús te está hablando a ti. Así que, como les decía, la metodología del estudio vamos a plantear una hipótesis, una pregunta que vamos a responder con 3 realidades. Y a lo último responderemos esa pregunta. Vamos a empezar. Lo primero, si Jesús no fuera el camino, ¿qué otro camino podría llevarnos al Padre? Cuando Jesús afirma yo soy el camino, no está haciendo una afirmación que sea ambigua o simbólica. Él está declarando esto de una manera muy clara y exclusiva. Él no dice que yo conozco un camino. Él tampoco dijo yo les muestro el camino, sino dice yo soy. Y en una época que celebra la pluralidad de creencias o rutas espirituales, esta afirmación se percibe como ofensiva, como restrictiva. Sin embargo, si esta afirmación de que Cristo es el camino es verdadera, entonces vamos a concluir que esta afirmación es la afirmación más misericordiosa que alguien haya hecho a sus semejantes, aunque Jesucristo es Dios. Para examinarla con seriedad, entonces, respondamos esta pregunta: ¿qué pasaría si Jesús no fuera el camino? ¿Existiría otra vía real para llegar al Padre? Bueno, primera realidad con la que vamos a enfrentarnos a la hipótesis. La primera realidad es el impulso humano por encontrar otros caminos. Si Jesús no fuera el camino, entonces la humanidad tendría que buscar otros caminos. Y de hecho es lo que ha hecho a lo largo de la historia. Las religiones del mundo han propuesto muchos métodos, diversos métodos, infinitos métodos para acercarse a lo divino y alcanzar la trascendencia. Podemos poner 3 ejemplos muy rápido. Por ejemplo, el budismo, que señala la iluminación por el desapego. Es decir, serás iluminado en tu vida si te desapegas de lo material. Entre menos cosas tengas, entre menos apegos tengas tú de lo material, entonces vas a ser la persona que deberías ser. Otro ejemplo, el Islam propone un sistema de sumisión y obras. El Islam hoy es la religión de moda. Por cada 8 musulmanes hay un cristiano. Así que hágase usted la cuenta. ¿Qué otro ejemplo? Por ejemplo, el hinduismo cree en ciclos de reencarnación para purificar el alma. Pero las espiritualidades modernas también promueven la autoayuda, la autoexaminación, para llegar a la iluminación, la energía cósmica o conexión con el yo interior. Pero esto no es nuevo. El ser humano, si ya no quiere ser religioso, entonces idolatrará su mente y la razón. Y las filosofías seculares como el humanismo, el racionalismo o incluso la autoayuda moderna ofrecen caminos basados en la ética, en la lógica o en la motivación personal. Así que todos estos sistemas y religiones van a promover y prometer paz, propósito y superación personal. Esa es la primera realidad. El hombre busca sin freno un camino que lo lleve al cielo. Pero veamos una segunda realidad, y es que la raíz del problema humano es el pecado. Todas las vías que acabamos de ver, todas las religiones, todos los métodos por alcanzar la sabiduría divina, tienen un error en común, comparten un error en común, y es que ignoran o minimizan la realidad del pecado. Así que el ser humano no solo está perdido por ignorancia, sino está perdido por su culpa moral. El pecado no es una falla leve que se corrige con un esfuerzo, con lo que tú puedas hacer. El pecado es una rebelión profunda contra un Dios santo. ¿Qué significa esta rebelión? ¿Cuál es la gravedad del pecado? Bueno, primero que hemos quebrantado la ley divina. Segundo, que estamos separados del Creador. Y tercero, que por haber desobedecido y no amado al Creador, cargamos con una deuda que no vamos a poder pagar. Así que el problema del hombre no es su falta de propósito. El problema del hombre es su condenación ante un Dios justo que exige perfección. Veamos una tercera realidad, y es que es imposible
que otros caminos reconcilien con Dios. Y le voy a demostrar por qué. Romanos 3, del 10 al 12, dice en resumen, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Qué significa? Significa que el hombre en su naturaleza, como es en sí mismo, desde que nace, e incluso desde su concepción, no solo está perdido, sino que no desea hallar a Dios de ninguna manera. En Isaías 64:6 el profeta dice que todas las justicias del hombre son para Dios como trapo de inmundicia. Así que aún nuestros mejores intentos están manchados de orgullo. Lo mejor que nosotros podíamos generar de nuestra intención está manchado de hipocresía e incluso de incredulidad. Y por eso dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así que la intención más intelectual del hombre para conocer a Dios es camino de muerte. Las religiones humanas, las filosofías seculares, incluso tu esfuerzo moral y tu intención de ser bueno no puede resolver el problema del pecado. Todos los caminos y todas las religiones son como puentes sobre un abismo que se llama condenación. Cuarta realidad, la suficiencia de Cristo como el único camino. Así que frente a la desesperanza de la multitud o de la variación que hay de caminos, el hombre solo tiene una opción y es desesperarse. Pero ante la desesperanza del ser humano, Jesús no se presenta como un guía que apunta a un sendero, sino como el mismo camino. ¿Por qué? Porque vamos al punto anterior de la realidad anterior, porque solo Jesucristo resolvió el problema del pecado. En Hebreos 10, 19 al 22, dice el autor inspirado, los creyentes tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo únicamente y exclusivamente por la sangre de Jesucristo. Así que esta realidad nos enfoca a analizar que la entrada al Padre no se logra por obras, no se logra por rituales, sino por el sacrificio sustitutivo de Jesucristo en la cruz. Veamos qué dice Pedro en su primera carta, versículo 3, 18. Que dice el apóstol, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Así que Jesucristo resuelve el problema del pecado y Él paga la deuda de aquel pecador que debe y se debe a su Creador de una manera justa y santa. Solo Cristo sufrió la condena del pecador y solo Cristo abrió un camino nuevo y abrió un camino vivo al Padre. Por eso Cristo no es un maestro más. Cristo es el Redentor, es el mediador y es el único acceso a la reconciliación con Dios. Así que, volviendo a nuestra pregunta, si Jesús no fuera el camino, ¿qué otro camino podría llevarnos al Padre? Así que respondamos de esta manera. Fuera de Cristo no hay camino y no hay esperanza. Si Jesús no fuera el camino, entonces no habría camino. Toda alternativa humana terminará en frustración. Todo método humano y religión humana terminará en muerte y en separación eterna. Solo Cristo puede conducirnos al Padre, porque solo Cristo fue enviado por el Padre. Él vivió sin pecado, Él murió por los pecadores, pero también resucitó para abrirnos el camino de regreso a casa. Por eso rechazar a Cristo es permanecer sin dirección, sin esperanza, sin salvación. Dijo Agustín de Hipona, el hombre fue hecho para Dios y su corazón estará inquieto únicamente y solamente hasta que descanse en Él. Y hay un canto, ahorita que estábamos cantando, recordé un canto antiguo que dice, la vida es vana, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Y eso pasa con Jesucristo.
Sin Cristo no hay descanso, sin Cristo no hay reconciliación. Él es el único camino hacia el Padre. Segunda hipótesis, hemos visto que si ya resolvimos la hipótesis de qué pasaría si Cristo no fuera el camino, pero vamos a su segunda afirmación. Él dijo que también Él es la verdad. Si Jesús no fuera la verdad, entonces, ¿en qué podríamos confiar para conocer a Dios? Él dijo, yo soy la verdad. Él no está afirmando simplemente que habla con verdad o que es una persona honesta o sincera. Él va más allá. Él no solo dice que representa una enseñanza que es verdadera entre muchas. Él está declarando que Él mismo es la verdad hecha carne. Nadie ha dicho algo así. Él está declarando que Él es la revelación suprema. Él está diciendo que Él es la revelación perfecta y definitiva de Dios al hombre. Moisés conoció las espaldas de Dios, pero nosotros pudimos ver el rostro de Dios en la faz de Jesucristo. Así que lo que Cristo está diciendo, que Él es la verdad, no solo te está diciendo una información teológica, sino que Él está haciendo una declaración muy existencial. Si Jesús no es la verdad, entonces no tenemos fundamento real para conocer a Dios ni para distinguir lo verdadero de lo falso. Así que respondamos, ¿qué pasaría si Jesús no fuera la verdad? Primera realidad. La primera realidad es que existe el deseo humano por conocer la verdad espiritual. Desde tiempos antiguos el hombre ha buscado comprender su origen. Desde tiempos antiguos hemos querido encontrar propósito, destino. Las civilizaciones entonces, en desconocimiento del Dios verdadero, desarrollaron mitologías, religiones, filosofías, sistemas morales, para responder preguntas fundamentales como la siguiente. Tú, joven, yo sé que te lo has preguntado. ¿Existe un ser supremo? ¿Qué exige ese ser supremo de mí? ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Cómo puedo vivir de manera correcta? Esta búsqueda de lo eterno, de lo de arriba, es universal. Pero la pregunta no es solo si deseamos conocer la verdad. Nuestra pregunta hipotética es que si realmente podemos conocer la verdad a través de Cristo. Segunda realidad, que es una hipótesis alternativa, y es que hay muchas otras fuentes de verdad. Si Jesús no fuera la verdad, entonces el ser humano tendría que recurrir a otras supuestas fuentes espirituales e intelectuales. Entre ellas están, primero, la razón humana, lo que podemos deducir por lógica o por ciencia. Segundo, el sentimiento personal. Muchos creen que puedes llegar a la verdad por la intuición, por la conciencia o por lo que sentimos que es verdadero. ¿Qué otra fuente de verdad ha inventado el hombre? Bueno, el misticismo. Es decir, que puedes llegar a la verdad y puedes llegar a conocer a Dios por medio de experiencias internas o de visiones o de voces o de iluminación espiritual. ¿Qué otra fuente de verdad ha inventado el hombre? Es la revelación moderna, es decir, sueños, es decir, ángeles, es decir, maestros espirituales que ahora implantan o llegan con una nueva verdad que nadie en el mundo había conocido antes, o quizás religiones que aseguran tener una nueva luz. Pero todas las fuentes que el hombre ha inventado de la verdad, por más sofisticadas, complicadas o sinceras que sean, son inestables y son contradictorias. Y te lo voy a decir por qué, pero lo vamos a decir con la tercera realidad. Y la tercera realidad es que hay fragilidad de toda verdad sin Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Escritura describe con claridad la debilidad del corazón humano para conocer la verdad sin la intervención divina. ¿Qué dice Jeremías 17:9? Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y no solo es engañoso, sino que es perverso. ¿Quién lo conocerá?
Al Señor le encanta usar figuras literarias y esta pregunta se responde sola. Si el corazón es engañoso y si es perverso, ¿quién lo conocerá? Hay una vocecita que responde al fondo y es: no serás tú, humano. El único que conoce el corazón del hombre es su Creador. Así que nuestros sentimientos no pueden ser guías confiables para discernir lo que es verdadero. Podemos estar convencidos de una mentira, pero podemos estar convencidos de ella simplemente porque nos gusta, porque nos da consuelo. Y la gente puede morir en una mentira solo porque le gusta, solo porque eso le traerá tranquilidad. Pero Romanos 1, 21 al 25 nos muestra la tragedia real de la humanidad. Y la tragedia real de la humanidad no es el comunismo, no es el capitalismo, no es nuestro sistema económico, no son los nazis, no son los de extrema derecha. El problema del hombre es que ha sucedido una tragedia espiritual. Y es que dice Romanos 1 del 21 al 25, en resumen: los hombres profesando ser sabios se hicieron necios, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Así que esto nos demuestra nuevamente que la mejor intención del hombre se le vuelca y lo traiciona. Es como cuando alguien dispara y el disparo le sale por la culata. Eso le pasa a la intención del hombre. El problema del hombre no es la ignorancia. El problema del hombre es que rechaza activamente la verdad de Dios. Así que el hombre en su estado natural, es decir, sin Dios, prefiere creer en lo falso antes que arrodillarse ante Jesucristo. El hombre prefiere morir en pecado antes que rendirse a la revelación de Dios. De hecho, cualquier verdad que excluya a Cristo, tarde o temprano va a llevar a la idolatría. Y cualquier verdad que esté sin Cristo te va a llevar al orgullo y, en los casos más terribles, a la desesperación mental, moral, espiritual. Una cuarta realidad es la revelación perfecta de Dios en Cristo. Ya hemos visto que toda verdad sin Cristo es frágil, pero que hay muchas verdades también. Sin embargo, una realidad es que Cristo se ha revelado perfectamente y ha revelado perfectamente a Dios. Así que, a diferencia de todas estas fuentes humanas, a diferencia de todas las religiones que existen, Cristo es la verdad porque Él revela perfectamente al Padre. ¿Qué dice Juan 1, 18? Jesucristo dice de sí mismo algo que nadie en el mundo ha dicho. Juan 1, 18. Dice el apóstol: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, es decir, Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que Cristo no solo enseña sobre Dios, Jesucristo es el Dios manifestado en carne. En Cristo lo invisible se hizo visible y lo eterno entra en el tiempo, y en Cristo lo incomprensible se hace comprensible. Colosenses 2:3 afirma de Cristo que en Él, en Jesús, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que no hay nada que el alma humana necesite saber sobre Dios que no esté revelado plenamente en Jesús. Incluso Jesucristo ante Pilato, horas antes de morir, le dice a él: yo para esto he nacido. ¿Para qué nació Jesús? Para dar testimonio de la verdad. Así que Cristo vino no solo a morir, sino que cuando Cristo vino hace más de 2000 años, Él vino a proclamar con su vida y su palabra la verdad del cielo, la verdad que nos es oculta por el pecado. Jesucristo no especula, Él no conjetura, Él no teoriza. Jesucristo habla de lo que ha visto junto al Padre, porque Él ha habitado desde siempre en su seno. Así que, ¿cómo responderemos a esta pregunta? Si Jesús no fuera la verdad, ¿en qué podríamos confiar para conocer a Dios? Bueno, la conclusión es esta: sin Cristo no hay luz,
Sin Cristo solo habrá oscuridad y confusión. Si Cristo no fuera la verdad, viviríamos en un mundo sin fundamento, donde cada uno seguiría su propia versión de lo espiritual, tropezando en tinieblas una y otra vez. Sin Cristo las religiones serían mapas sin destino. Sin Cristo la razón es una brújula rota. Sin Cristo los sentimientos serían una niebla espesa. Sin Cristo la ciencia sería muda ante lo desconocido, ante la eternidad. Pero sin Cristo el alma vagaría eternamente sin rumbo. Pero porque Cristo es la verdad tenemos certeza. Porque Cristo es la verdad sabemos quién es Dios, quiénes somos nosotros, porque estamos separados de Dios. Pero también en Cristo podemos saber cómo podemos ser reconciliados. Así que solo en Cristo la verdad no es relativa, no es subjetiva, no cambia con la cultura o con las emociones. En Cristo la verdad es firme, viva, pero en Cristo la verdad es salvadora. Es decir, tiene un propósito. El propósito de la verdad de Cristo no es satisfacer tu curiosidad. El propósito de Cristo al revelar la verdad es salvar. Pero aceptar a Cristo como la verdad no es esclavizar la mente, es más bien liberarla del error. Es encontrar una roca en medio del mar de confusión. Así que estar en Cristo es saber que la verdad no es una idea. Conocer a Cristo es saber que la verdad es una persona y tiene un nombre y se llama Jesús. Hagamos una tercera hipótesis. Jesucristo no solo dijo que es el camino, que es la verdad, Él dijo que es la vida. Entonces, la pregunta hipotética sería, si Jesús no fuera la vida, ¿dónde hallaríamos esperanza para el alma? Respondamos esto con la primera verdad, y es que ¿puede el hombre hallar vida por sí mismo? Esta es la primera realidad. Bueno, la realidad es una pregunta, pero quiero que la respondamos de acuerdo a las Escrituras. Si Jesús no fuera la vida, entonces el hombre debería encontrar la vida en otro lugar. Y el hombre entonces ha buscado muchos métodos para llegar a la vida. Por ejemplo, ha buscado en sí mismo, en la religión, en la filosofía, o en alguna otra fuente espiritual desconocida y descabellada. Pero ¿qué dice la Escritura? El testimonio de Dios es claro y no es ambiguo. Efesios 2:1 nos dice que el hombre está muerto, no está enfermo, él está muerto en delitos y pecados, y es incapaz de producir, por tanto, vida espiritual por sí mismo. Así que toda alternativa a Cristo es incapaz de regenerar tu corazón, de reconciliarte con Dios. Cualquier alternativa espiritual del hombre es incapaz de asegurarte la vida eterna. Desde el principio, la Escritura enseña que la vida pertenece a Dios. ¿Qué dice Génesis 2:7? Rápidamente. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así que por descarte, podríamos decir que del hombre no puede nacer la vida, porque Dios es el autor de la vida, es la fuente de ella. Toda alternativa a Cristo es incapaz de generar vida. La caída de Edén trajo la muerte, y desde entonces toda la humanidad vive bajo la maldición de la muerte física y espiritualmente. Lo que dice Romanos 5:12 a través del apóstol es que no hay fuerza humana que revierta las consecuencias del Edén. Entonces, si Jesús no fuera la vida, el plan redentor de Dios quedaría truncado, porque todo el Antiguo Testamento apunta a Dios como el único dador de la vida. Moisés habló del profeta que Dios levantaría. Mira Deuteronomio 18:15, una profecía esperanzadora, que se hizo hace mucho tiempo. ¿Sabes, joven? Esto sucedió hace mucho tiempo, antes incluso de que se inventara el Internet.
o incluso los celulares. Esto se dijo hace bastante tiempo. Deuteronomio 18:15 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, humano, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Esta es una profecía donde se anuncia que alguien vendría a solucionar el problema del hombre, no solo de Israel, sino de la humanidad. Isaías anunció también al siervo sufriente, en Isaías 53:5, que sería herido por nuestras rebeliones, pero que traería vida a los muchos. Solo en Cristo entonces esas profecías de Moisés, de Isaías, incluso de los profetas menores y mayores. Aquí se me escapa uno, por ejemplo, Ezequiel. Ezequiel anunció que por medio del Espíritu los huesos muertos serían vivificados. Así que la Biblia enseña no solo una realidad espiritual que es la muerte. La muerte simula en la imposibilidad del hombre de llegar por sus propios medios a Dios. Pero Dios no solo se enfrasca en el problema, sino que da la solución que fue profetizada hace mucho tiempo y se cumplió en Jesús, un carpintero de Galilea. Segunda realidad, el hombre busca vida en lugares muertos. Esta es una realidad muy triste. Las alternativas humanas son muy variadas, pero son estériles. Es como intentar sembrar vegetales en una roca sólida. Muchos buscan vida en el placer, pero mira lo que dijo Salomón en Eclesiastés 1:14. Salomón fue una persona que lo tuvo todo, que experimentó todos los placeres, que experimentó todas las riquezas, el éxito, la fama. ¿No es eso lo que quiere el hombre hoy? Pero mira lo que dijo el anciano Salomón: todo es vanidad y aflicción de espíritu. Otros buscan entonces también propósito en la ciencia. Salomón también fue un científico joven. Otros también pensarán que la vida se encuentra con la autoayuda, pero es que todas las alternativas de vida que se inventa el ser humano, ninguno de ellos toca la raíz del problema humano. Nuevamente, ¿cuál es el problema? El pecado y la separación de Dios. En Oseas 6:1-2, el pueblo clamaba lo siguiente. Por favor, vayamos. Es una historia muy triste, pero es interesante. En Oseas 6:12 narra la historia de un pueblo, del pueblo de Israel, pero tenemos que leer el contexto. Oseas 6. Dice el profeta: venid, está hablando el pueblo, venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Esto a primera vista suena bonito, suena como una declaración de fe, como alguien esperando que su refugio o la solución venga de Dios. Pero el pueblo en este pasaje, si usted lo lee bien, él está confiando en ritualismos. Estaba pensando en Dios, pero le estaba dando poder a su ritual. Y Dios responde en el versículo 4, por favor vaya. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como rocío de la madrugada que se desvanece. Así que ni siquiera la religión puede dar vida eterna. El profeta nos está enseñando que solo de parte de Dios puede haber vida genuina. La vida genuina no se genera por seguir los preceptos de un sistema religioso. El sistema religioso es ineficaz y no tiene regeneración. Incluso el intento de buscar vida en otras religiones o espiritualidades, como lo vimos, el budismo, los 3000 dioses y pico del hinduismo, o el misticismo moderno, vas a ver que fracasa, porque niega la necesidad de un mediador. Afirma Pedro en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tercera realidad, la tragedia de la muerte sin Cristo. Estamos hablando de la vida. Una realidad es que hay muerte, pero hay muerte sin Cristo. Así que fuera de Cristo la humanidad permanece muerta espiritualmente, como lo enseña Colosenses 2:13. La muerte física es el umbral. El umbral, saben los chicos, es cuando uno entra a una puerta. El umbral es lo que contiene la puerta. Pasar el umbral es entrar a un sitio. Mira lo que dice la Escritura: la muerte física, es decir, la tumba, el sepulcro, es el umbral hacia una eternidad de juicio para quien no ha hallado vida en el Hijo. En el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel oyó la palabra de Dios respecto al valle de los huesos secos. Una visión terrorífica, pero una visión también esperanzadora. Dice el Señor: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Esa visión profética apuntaba a la obra vivificadora de Cristo únicamente y exclusivamente por medio del Espíritu. Y Jesús lo habló con claridad en Juan 5:24. Dijo Jesús que el que oye sus palabras tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida. Así que la promesa de Cristo no es solo una promesa futura, sino una realidad presente para quien cree. Amén, hermano. Sin Cristo no hay esperanza en la muerte. Sin Cristo solo hay una expectación, o lo único que se espera de una persona sin Cristo es juicio. Y eso lo dice Hebreos 10:27. Así que Jesucristo dice en Juan 8:24 algo muy terrorífico, pero Él lo habla con autoridad. Cristo dijo: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Veamos como cuarto una otra realidad, y es que Cristo es la vida eterna en persona. Jesús no solo tiene la vida, Él es la vida, como lo dijo en Juan 14:6. En Jesucristo está la vida eterna. Juan 1, en su prólogo, el apóstol Juan, dice que en Jesucristo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, Dios era conocido como la fuente de vida. Ve por favor conmigo al Salmo 36:9 rápidamente. Estábamos diciendo que Cristo es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, pero no hacemos afirmaciones gratis. ¿Qué dice el profeta David en el Salmo? Porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Aquí son dos profecías en una, porque Cristo dijo que es la vida, pero también en una oportunidad vimos que Jesucristo declara ser la luz de los hombres, pero es la luz de la vida. Y en el Nuevo Testamento se revela que ese manantial es Cristo. Mira cómo las Escrituras son una sola. Juan 7:38 interpreta la profecía de David y dice que Jesucristo mismo dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, remontándose a Salmo 36, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que esa agua viva es el don de la vida espiritual únicamente por medio del Espíritu de Cristo. Así que la resurrección de Jesús es la prueba suprema de que Él es la vida. Y como dijo Pablo, Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, con el siguiente propósito: para que también nosotros andemos en vida nueva. Así que la muerte no pudo retener a Cristo. ¿Saben por qué? Porque Él es la fuente de la vida. Así que respondamos la pregunta. Nuestra pregunta decía: si Jesús no fuera la vida, ¿dónde hallaríamos esperanza para el alma? Concluyamos así: solo y únicamente en Cristo el alma del hombre puede vivir. De manera contraria o alternativa, sugiere una hipótesis lo siguiente: ¿qué pasa si rechazamos entonces a Cristo? Rechazar a Cristo es rechazar la única fuente de vida verdadera. Hemos visto que hay muchas fuentes,
Hay muchas fuentes, pero solo hay una de vida verdadera. Aceptar a Cristo por la fe significa ser vivificado. Aceptar a Cristo por la fe es ser reconciliado con Dios y es ser resucitado espiritualmente, como pasó con Lázaro. Cristo ofrece una vida que no empieza en la muerte física, sino que Cristo ofrece una vida que empieza desde ahora, como dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que Cristo no solo da vida al alma, Él es la vida del alma, como dice Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así que concluyamos. Ya hemos respondido de manera bíblica nuestras preguntas, pero para concluir quisiera dirigirme a los creyentes y a los no creyentes. Pero primero a ti, niño, joven, que no has creído en Cristo, que te parece que de pronto el Evangelio es ridículo o es para gente tonta. Quiero preguntarte algo. Hay una pregunta que no puedes ignorar si has puesto atención a esta enseñanza. ¿Por qué solo Jesús? Querido niño, joven o amigo que nos visitas, tal vez pienses, es que hay muchas religiones. ¿Cómo saber entonces que Jesús de verdad es el único camino, la única verdad y la única vida? Bueno, esa es una pregunta legítima y damos gracias al Señor de que te la preguntes, porque esta pregunta no solo es legítima, sino digna de consideración. El cristianismo de la Biblia enseña que la fe cristiana no es un salto ciego hacia lo desconocido, sino una confianza razonable que puedes entender y que está bien fundamentada en la Escritura, pero solo la puedes conocer a través de la persona de Cristo. Cuando yo te hablo de Cristo, niño, joven y amigo, no te estoy hablando de alguien ficticio. Si no vas a creer a la Biblia, entonces ve a los libros de historia. Jesús es real, pero porque es real, entonces nosotros creemos que Cristo es real es porque está en las Escrituras, pero no es la única fuente que dice que Jesucristo fue real. Así que el cristiano no cree por emoción pasajera, sino porque las Escrituras que están inspiradas por Dios dan testimonio de Cristo y nos muestra que Él vivió y que Él murió y que Él resucitó, y en la Escritura podemos ver alta evidencia histórica, profética y espiritual de que no hay nada como el cristianismo, no hay nada como el Evangelio, no hay nada como las Escrituras. Pero veamos tres cosas rápidas. Lo primero, Jesús se distingue de todos los demás líderes religiosos porque no solo enseñó el camino, sino que Él afirmó ser Dios hecho hombre. Juan abre el Evangelio, o su Evangelio, declarando que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 después concluye, y ese Verbo que estaba con Dios desde el principio, fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Así que eso no es una figura poética, es una declaración de la divinidad de Cristo. Investiga, niños, si eres curioso. Ningún gurú, ningún profeta, ningún filósofo se atrevió a decir con autoridad divina, el que me ha visto a mí, ha visto a Dios. Las palabras de Cristo no dejan el margen para colocarlo simplemente como que, leyendo lo que Cristo dijo, podemos concluir que Él es un buen maestro. No. Dijo C.S. Lewis, o Jesús es quien dijo ser, o es un mentiroso o un loco. Así que no hay un punto intermedio en el Evangelio. Lo segundo que quiero que entiendas es que Jesús no vino solamente a mejorar nuestra ética, es decir, nuestra forma de vida o nuestras costumbres, nuestras maneras. Jesucristo vino a resolver el problema más profundo y real del ser humano, y es nuestro pecado y la separación de Dios. Y cuando Jesucristo, sabiendo nuestro problema, identificando nuestro problema,
no prometió solamente prosperidad o bienestar terrenal. Él no promete nada de eso. Él promete perdón. Él promete reconciliación con Dios. Y promete vida eterna únicamente por medio de su muerte sustitutoria en la cruz. Mira qué paradójico es que Jesucristo, siendo la vida, murió para darnos vida. Nosotros estando muertos, Él nos dio la vida por la cruz. Y la cruz no fue un accidente, no es tampoco un ejemplo de sacrificio humano, tampoco es un ejemplo de la mejor amistad que puedas tener. La muerte de Jesucristo es el cumplimiento del plan eterno de Dios, donde Cristo llevó en sí mismo nuestros pecados en su cuerpo, en el madero, como dice primera de Pedro 2:24. Así que Jesucristo no solo en su muerte nos enseñó la verdad, sino que en su resurrección nos mostró que esto no es un mito piadoso. Busca, niño, busca en los libros de historia, busca, ¿dónde está la tumba de Jesús? Busca si está vacía. La tumba de Cristo está vacía, porque Cristo está ahora en el seno del Padre. Así que pregúntate esto, si en realidad Cristo vive, y si en realidad Cristo hizo lo que hizo, entonces su obra es verdadera y las promesas que Él hizo son seguras. Como tercero, si Cristo dijo la verdad, entonces no pueden existir otros caminos igualmente válidos a Dios. Él mismo declaró, yo soy. Nadie va a conocer a Dios si no es por mí. Así que afirmar que todos los caminos llevan a Dios contradice directamente a Jesús. Pero si Jesús es la verdad, negarlo es rechazar la única solución a nuestro problema eterno. Jesús es y fue real. Las Escrituras lo confirman, la historia lo registra y millones de vidas transformadas lo atestiguan. Cuando dijo yo soy el camino y la verdad y la vida, ha proclamado ser el todo para el hombre, ha proclamado ser la guía perfecta, ha proclamado ser la verdad absoluta y ha proclamado ser la autoridad divina. Así que Él se atribuye todo, absolutamente todo. Cree en Él hoy mientras hay tiempo, querido amigo, niño, joven, cree hoy, hay tiempo aún, porque solo en Cristo está la vida eterna. Y hermano, nosotros también podríamos concluir para nosotros, y es que si Jesucristo dijo realmente esto, y si lo hemos asimilado por la fe, entonces no hay lugar para caminar en senderos extraños, no hay lugar para buscar certezas en opiniones humanas, no hay verdad, o no hay lugar más bien, para que busques el consuelo en el consejo de tu amigo, o de tu madre, o de tu hermano. Si Cristo dijo ser lo que dijo ser, no hay otras fuentes para beber, sino solo Jesucristo. Nuestro teólogo francés nos recuerda que el hombre jamás se mantendrá firme en la fe si no entiende que Cristo es el principio, el medio y el fin de toda su salvación. Y es verdad. Así que no hay etapa en nuestra vida espiritual, querido hermano, en la que podamos avanzar sin Cristo. Apartarnos del camino de Cristo es perdernos. Apartarnos de la verdad de Cristo es caer en el error. Y apartarnos de la vida de Cristo es volver a la muerte, lo cual sería un despropósito. Músculos exhorta que si Cristo es el camino, debemos andar en Él cada día, no solo haberlo pisado en la conversión. Está hablando del camino. Si Cristo es el camino, debemos andar en Él todos los días de nuestra vida. Andar en Cristo no significa solo haberlo pisado una vez. Y ahí va mi exhortación para usted, querido hermano. Si Cristo es la verdad, debemos dejar que su palabra gobierne todas las áreas de nuestra vida. Todos nuestros pensamientos, nuestros afectos, incluso nuestras decisiones. Hasta allá llega Cristo. Por eso, si Cristo es la vida, debemos de vivir en dependencia hacia Él, alimentándonos de su gracia y recordando que sin Él no podemos hacer nada. Rael añade que esta triple declaración de Cristo que vimos hoy es suficiente para sostenernos en la hora de la prueba, en la duda y en la muerte misma,
porque Cristo es el camino que nos lleva seguros al Padre cuando todo alrededor parece ser confuso. Este mundo anda muy agitado últimamente y lo ha estado haciendo así desde el principio de los tiempos. En un mundo con un ritmo tan frenético que no te deja pensar bien en tu realidad. Pero Cristo es la verdad que no cambia cuando el mundo entero se derrumba en mentiras. Es la vida que no se apaga cuando el cuerpo se debilita. Por eso no miremos fuera de Cristo en busca de lo que solo Cristo puede darnos, porque toda la plenitud está en Él. Así que, hermanos, si creemos en esto de verdad, andemos dignamente del Señor todos los días de nuestra vida. No nos contentemos con un recuerdo de que un día vinimos a Cristo. No te contentes con eso, sino sigue viniendo cada mañana, cada hora, cada instante a Él. Porque así cuando lleguemos al final del viaje, cuando llegue nuestra muerte, descubriremos que el camino, la verdad y la vida que nos sostuvo aquí, nos recibirá en la gloria. Y veremos al Padre para siempre, por toda la eternidad. Oremos al Señor.